Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. El Evangelio de mañana, tercer domingo de Pascua, nos recoge una escena de la vida del Señor que solo nos la cuenta San Lucas y que tuvo lugar el mismo día de resurrección por la tarde. Dice San Lucas, es casi el final de su Evangelio. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Aquellos hombres, después sabremos que el nombre de uno de ellos es Cleofás, han perdido la esperanza, el mundo comienza a parecerles sin sentido y van platicando entre ellos de lo que han vivido en la ciudad santa de Jerusalén esas últimas horas, esos últimos días. Y nos recuerdan a muchísima gente que va caminando a sus cosas, y aunque aparentemente se mueven, pues en el fondo están sin esperanza. Han perdido los ideales por los que vale la pena luchar. No saben bien qué hacer con mi vida, cómo aprovecho el tiempo que se me da. Piénsalo ahora en estos días que hemos vivido de confinamiento, pues cuánta gente no sabe ni qué hacer, cuando el tiempo nos tendría que faltar ante tantas cosas bonitas que queremos hacer con la vida que nos han prestado. Pero eso le sucede a muchas personas. Están buscando respuestas que los puedan orientar, que les puedan dar luces. Aquellos dos que van camino a Emaús, a 11 kilómetros de Jerusalén, han oído, va a salir en la conversación más adelante, han oído rumores que Cristo ha resucitado, que su cuerpo no está en el sepulcro, pero no se han preocupado por enterarse bien. No han hecho mucho caso de eso que han escuchado y siguen su camino. Como ahora, a tanta gente a la que le suenan cosas, le parece que ha oído hablar de Cristo, de su doctrina, pero no se han preocupado por enterarse bien. ¿Y cuál es el resultado? Igual que estos dos, siguen caminando por la vida tristes. Pero si mucha gente de hoy se parece a esos dos discípulos que van camino hacia Emaús, nosotros tenemos que hacer el papel de Jesucristo, que tiene ese gesto tan bonito de acercarse a ellos. Dice San Lucas, mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los discípulos estaban velados de forma que no lo reconocieron. Tú y yo tenemos que ser, como decía San José María, Cristo que pasa.
el amigo que se hace el encontradizo. Jesús les sale al encuentro. Señor, recuérdanos que nos estás pidiendo continuamente salir de nuestro egoísmo, no quedarnos en nuestras cosas, sino hacer nuestras las preocupaciones de tantas personas, especialmente cuando los vemos tristes, desorientados, sin saber bien qué hacer con su vida. Y nosotros, vaya, que les podemos ayudar, no porque seamos mejores que los demás, sino porque tú, Señor, nos has enriquecido de muchas maneras. Una de ellas, privilegiada, el don de la fe. Que seamos capaces de ser gente que se junta con nuestros iguales en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Que tanta gente pueda descubrir a Cristo en nosotros por el trabajo, que lo desempeñamos muy bien, con mucha competencia técnica, con muchos deseos de servir a los demás, porque sabemos ser buenos amigos de nuestros amigos, saber escucharlos. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Y ellos se desahogan con aquel extraño caminante que se les ha incorporado a su grupo. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Y la respuesta del Señor es encantadora. ¿Qué cosa? Como si tú, Señor, no supieras, cuando has sido el protagonista principal de esos acontecimientos, pero te hace ilusión que ellos te lo cuenten con detalle. Es la oración. ¿Tú crees que el Señor no sabe lo que nos ha pasado el día de hoy, lo que ha pasado por nuestra cabeza, por nuestro corazón? Claro que lo sabe, es Dios. Lee los corazones, pero le hace ilusión que se lo contemos con detalle. Y a nosotros nos hace mucho bien desahogarnos de aquello que pesa en nuestro corazón, que traemos en la cabeza, y empiezan a explayarse. Lo de Jesús, el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada este mismo domingo al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Saber dejar a la gente explayarse, aunque estén llenos de prejuicios, aunque inicialmente tengan una visión negativa de Cristo, de su iglesia, de la fe, hay que saber escuchar. Dice el Papa Francisco, pensando en Cristo que acompaña a estos dos que van camino de Emaús, que tenemos que ser gente que escuche a los demás sin contagiarlos. Ahora que está muy sensible el tema de evitar contagios malos, hay que evitar contagiarnos de escepticismo, de pesimismo, pero es dejar que la gente pueda referir los prejuicios, las ideas que sean equivocadas que tiene, para luego poderles ayudar. Que no vayamos de entrada, Señor, ayúdanos a colocarles un rollo. No, voy a ayudarles. Y lo primero es escuchar, ellos dónde están, qué idea tienen. Está en proceso la causa de beatificación, de santidad, de un fiel de la prelatura que vivió en Guadalajara, Jalisco, el ingeniero Arturo Álvarez,
que durante muchos años fue un brillante y célebre profesor de ingeniería química en la Universidad de Guadalajara. Y entre los testimonios que se han podido recoger sobre él, hay uno que resulta particularmente interesante porque quien lo ha dado es un hombre alejado de la fe. Y él cuenta que cuando era alumno del ingeniero Álvarez, pues un alumno muy brillante, muy dedicado, y el ingeniero pues pensó en él como alguien que nos puede ayudar. El ingeniero estaba muy comprometido en tareas de formación cristiana, además de su trabajo académico en la universidad. Y viendo que este era un alumno muy destacado, muy brillante, con muchas virtudes humanas, lo invitó a dar catecismo. Oye, ¿tú quisieras ayudarnos? Los sábados vamos a dar catecismo en una barriada pobre. Y le dijo: mira, ingeniero, con mucha pena, pero aunque a mí me bautizaron, yo me alejé de la fe católica. Mis papás son practicantes, yo no, yo de hecho no soy creyente ya. Y él cuenta que habiéndole dicho la verdad a su profesor, eso iba a traer consecuencias, que iba a dejar de considerarlo, que iba pues, a verlo menos, que iba a tratarlo mal, quizá en el aula, no, para nada. El ingeniero lo siguió tratando con mucho aprecio, siendo muy atento con él, respetando que él tenía esas ideas. A la vuelta de los años, su profesor muere, se están recabando testimonios de él para posiblemente verlo aquí en los altares, ¿verdad?, en un futuro cercano. Y quiso dar un testimonio de respeto a la manera de pensar de alguien que no piensa como él, pero que somos capaces de pedir por él, seguir manteniendo una amistad bonita y respetarlo. Pensar que la gente, aunque no lo sepa, muchas veces está buscando a Dios. Porque está buscando respuestas a los grandes interrogantes de la vida. Oye, ¿hay algo después de esta vida? Decía San Juan Pablo II, a él le tocó a San Juan Pablo II el centenario de la historia del cine, 1895-1995. Y decía San Juan Pablo II que el cine es una manera muy bonita de ver plasmado en el celuloide la búsqueda, muchas veces a tientas, muchas veces de manera inconsciente, pero esa búsqueda de Dios, de lo absoluto, de un fundamento seguro por parte de la persona humana. La gente está triste, como Cleofás y su compañero, porque ha perdido a Dios. Y tú, Señor, que te haces el encontradizo, te encuentras con ellos y les facilitas que abran su alma, que se desahoguen, que te cuenten sus cosas. Y sale el veneno, sale aquello que les estaba haciendo daño. Y se fijaron, los verbos están en pasado, en copretérito. Lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, pero pareciera que todo ha acabado de la manera más triste posible. El maestro muerto, sepultado, y de estos han pasado ya 3 días. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes, qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Tú, Señor, les reprochas, y quizá nos lo reprochas también a nosotros hoy, 25 de abril del 2020, nuestra incredulidad. Tardos de corazón, duros de corazón para aceptar lo que la fe enseña. Y el Señor les hace ver que varias veces ya les había dicho que ese era el plan de salvación para la humanidad, que el Mesías, o sea, tú, Señor,
perfecto Dios, perfecto hombre, el Hijo de Dios hecho hombre, tenías que sufrir y que luego vendría la resurrección, la gloria, el triunfo. Todo lo que ha sucedido ya estaba previsto. Y comienza a explicarles los pasajes de la Escritura que hablaban sobre, es decir, la Biblia entera. Porque dice Hugo de San Víctor, un teólogo del siglo XI, esos 73 libros de la Biblia tienen un solo tema, que es Cristo. ¿Qué daríamos tú y yo, Señor, te lo decimos aquí con toda sinceridad, por haber podido estar en esta clase de Sagrada Escritura, explicándoles con detenimiento a Cleofás y su compañero cómo toda la Sagrada Escritura hablaba de ti? Qué cortos se les habrán hecho a aquellos dos discípulos esos 11 kilómetros de caminata en tu compañía. Qué importante es formarnos bien, conocer la palabra de Dios, para poder ayudar, para poder tener firmeza en nuestra vida y para poder orientar a tantísima gente. Tú tienes que hacer esta labor que hizo Cristo con Cleofás y su compañero, ser capaz de interpretarles a tus amigos, a tus colegas de trabajo, las Escrituras, que sepan resolver sus dudas. El problema del sufrimiento, absolutamente acuciante en estos días. Le preguntaban al Papa Francisco recientemente, Santo Padre, oiga, ¿y usted no ha dudado de la existencia de Dios con tantas familias que la están pasando terriblemente, o porque han perdido un familiar, o porque tienen a alguien enfermo, o porque lo han perdido todo? Y el Papa con sencillez dice, mira, en esta crisis no, pero he tenido otros momentos en mi vida de crisis de fe, y con la gracia de Dios los he resuelto bien. Hay que tener claves para iluminar a la gente. Estamos ante un gran misterio que es el sufrimiento, pero la fe aporta claves. Tú las conoces, las tienes trabajadas, te convencen a ti. Si no estás convencido tú, no podrás convencer a los demás. Y les ayudaremos a nuestros amigos a que tengan visión de fe. La fe nos pone unos anteojos con los cuales el mundo, por muy difícil que se ponga el panorama, se ilumina. Dice el libro de Camilo. Esas palabras deslizadas tan a tiempo en el oído del amigo que vacila, aquella conversación orientadora que supiste provocar oportunamente, el consejo profesional que mejora su labor universitaria y la discreta indiscreción que te hace sugerirle insospechados horizontes de deseos y de posibilidades de ayudar en el mundo siendo apóstoles. Todo eso es apostolado de la confidencia. Estamos llamados a ayudar a que la gente que está a nuestro lado descubra a Dios, que se esconde en el cumplimiento del deber de cada momento, Dios que está en el trabajo que hemos de realizar hoy, pues en estas condiciones de confinamiento, Dios que está presente en el sufrimiento, y de esa manera le podemos comunicar esperanza a este mundo, un mundo cansado, que si algo necesita es justamente esto, que lo podamos iluminar con esperanza, porque sabemos que en esta lucha cósmica entre el bien y el mal, el final ya está decidido a favor de Cristo, que es Señor de la historia. Y nosotros, Señor, estamos en tu equipo, que es el equipo ganador. No lo dudes, aunque a veces parezca que nos están ganando por goliza. No le hace. Vamos bien, porque estamos con el Señor, que es el dueño de la historia. Aquellos, Cleofás y su compañero, se quedaron tan removidos con aquella explicación que les duró los 11 kilómetros de caminata, que cuando llegaron al pueblo de Emaús, ya cerca del pueblo a donde se dirigían,
Él, Cristo, hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Qué bonito, ¿eh? El Señor nunca se impone, nunca es a fuerzas, tienes que seguirme. Ve el Evangelio. El Señor siempre invita. El que quiera ser mi discípulo, si quieres ser perfecto. Por tanto, si tú y yo queremos que el Señor se quede con nosotros, hay que forzarlo, como hicieron Cleofás y su compañero. Señor, quédate con nosotros, quédate conmigo, porque si no estás tú, me quedo a oscuras. No sé hacia dónde caminar, no sé exactamente de qué manera utilizar mejor mi vida. Y eso, esa luz interior que se va encendiendo en el corazón de Cleofás y su compañero, es la luz que tú y yo le vamos a comunicar a muchas personas. Dice San José María también en camino. ¿Acaso nuestro corazón no ardía en nosotros cuando nos hablaba en el camino? Estas palabras de los discípulos de Maús debían salir espontáneas, si eres apóstol, de labios de tus compañeros de profesión, después de encontrarte a ti en el camino de su vida. El Señor se quedó. Una vez que lo invitan a quedarse, pues no rechaza la invitación, ¿eh? Y dice San Lucas, entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. El Señor se quedó con ellos y lo reconocieron en la fracción del pan. Como nosotros ahora, en el 2020, Señor, que te reconocemos aquí en la Eucaristía, en la fracción del pan. Y el encuentro con Cristo necesariamente nos cambia, nos enciende. Ellos querían llegar, una caminata de 11 kilómetros, ¿eh? Y están desanimados, tristes. Ahí salieron de Jerusalén absolutamente abatidos. Pero el encuentro con Cristo los cambió. Y cuando lo que querían era llegar a su casa en el pueblo de Maús, estar tranquilos y poder descansar y recuperarse del desánimo y del cansancio físico, pues se les olvidó todo. El cansancio físico y que ya era tarde y el abatimiento y la tristeza, todo eso queda atrás. Se les abrieron los ojos, lo reconocieron y se decían el uno al otro, con razón, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Era Cristo. Y es verdad lo que habíamos oído en la madrugada, pero no hicimos caso, que el Señor ha resucitado, que la muerte no ha triunfado sobre él. Lo más conmovedor es el final, ¿eh? Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén. 11 kilómetros de vuelta, 22 kilómetros, medio maratón, esa tarde. Pero no les importó. Lo que les urge es ir cuanto antes a encontrarse con el resto de los discípulos para decirles, oigan, que es verdad, que el Señor ha resucitado, no se ha sepulcro porque está vivo. El Evangelio de mañana termina aquí, dice, regresaron a Jerusalén, encontraron reunidos a los 11, que todo parece indicar que estaban en el cenáculo, en la casa de la mamá de San Marcos, el santo que hoy celebramos. Ahí estaban los 11, de los apóstoles falta Judas, pero están con el resto de discípulos, con sus compañeros, y ahí los encuentran Cleofás y su compañero, para decirles, de veras,
ha resucitado el Señor. Y se empiezan a acusar los testimonios. Los que están en el cenáculo también les pueden decir, oigan, sí, ya lo sabemos, ya se le apareció a Simón. El Evangelio no nos detalla esa aparición a Pedro, pero aquí queda registrada por escrito. Y ellos contaron lo que habían vivido y cómo lo habían reconocido al partir el pan. El jueves de la octava de Pascua, si luego quieres ir en tu misarito consultar este Evangelio, o te vas a tu Nuevo Testamento y buscas el Evangelio de San Lucas capítulo 24, a partir del versículo 36 continúa el relato que mañana se queda en donde te lo dejé. Dice, es justamente, enlaza con el relato de San Juan, de lo que sucedió el domingo de resurrección por la noche en el cenáculo. Dice San Lucas. Dice, cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Ahí se termina el Evangelio de mañana. ¿Cómo continúa con este relato? Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Qué bonito, ¿verdad? Shalom Aleichem. El Señor saluda a sus apóstoles y no les eche en cara, oigan, me dejaron morir solo el viernes. Nadie salvo San Juan me acompañó. No, les desea la paz. Tú, Señor, nos deseas la paz ahora, en estas circunstancias que vive el mundo. La paz con ustedes. Es tan gozosa la noticia que no se la acaban de creer, a pesar de que lo están viendo. Y el Señor tiene que tener una serie de gestos para que se convenzan que sé, dice San Lucas. Desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Él les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren, mis manos y mis pies todavía con las marcas de la pasión de los días anteriores. Soy yo en persona. Tóquenme, convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como pueden ver que tengo yo. Les mostró las manos, les mostró los pies, pero ellos no acaban de creer de pura alegría y seguían atónitos. Y fíjate el gesto que tiene Jesús con ellos. Tienen aquí algo de comer. Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Hablábamos hace 8 días de las dotes que van a tener los cuerpos resucitados. No necesitamos comer, pero lo podemos hacer. Es lo que hace Cristo. Come delante de ellos para que se convenzan que de verdad es Él. Pues el apostolado no es nunca ser aguafiestas, sino todo lo contrario. Hacer a las personas inmensamente felices. Porque les vamos a decir, Dios se interesa por ti, ha dado a su Hijo por ti, que ha muerto y resucitado por ti. Tienes las puertas del cielo abiertas, depende de ti, de que tú no quieras rechazar esa invitación. Y el Señor está dispuesto a perdonarte siempre. San Juan, cuando cuenta este momento de la aparición de Cristo resucitado, el domingo de resurrección en el cenáculo, nos transmite la institución del sacramento de la reconciliación. A quienes ustedes, apóstoles, perdonen, yo perdono. San Lucas es un poquito más breve, pero lo dice, mirad. Estaba escrito, les vuelvo a recordar, una vez más, que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados.
La gran trampa del demonio desde la aparición del ser humano es comunicar, es falso, pero el demonio lo sigue comunicando, que Dios es enemigo de la felicidad humana, que el Señor no quiere compartir su felicidad, cuando es todo lo contrario. Y tú y yo hemos de ser testigos de esa verdad gozosa. Vamos a pedirle a María, al final de nuestra meditación, que sepamos acompañar a nuestros amigos en el camino de la vida, sintonizar con ellos sus preocupaciones, sus alegrías, escucharlos, tomar la iniciativa como Cristo, no esperarnos a que nos pregunten, ayudarles a descubrir pues esta maravilla de un Dios que ha muerto y resucitado por nosotros y que está siempre dispuesto a perdonarnos las veces que sean necesarias. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.